El Señor ha sido bueno, amén. Y su misericordia es para siempre y es nueva cada mañana. Hoy estamos estrenando una nueva misericordia de parte del Señor a nuestras vidas y eso es motivo de estar muy felices y contentos. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filemón. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 22. Filemón se encuentra después de Tito y antes de Hebreos en el Nuevo Testamento. Es un libro con un solo capítulo, una sola página. A veces es un poco difícil de encontrar por eso. Si se nos pegan las hojitas, a veces es difícil de encontrar. Cuando estén listos, pueden decir amén. Gloria a Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la porción de tu palabra, Señor, que hemos leído. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, toques nuestros corazones y hables a cada una de nuestras vidas conforme al propósito tuyo y a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia, como todos sabemos, tiene 66 libros y cada uno de ellos, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, fue inspirado por Dios y todos son útiles para exhortar, para redarguir, para corregir. Pero algo que a veces me sucede a mí, probablemente a muchos de ustedes también, es que nos centramos más en leer algunos libros. Los leemos y estudiamos más que otros. Por lo menos a mí a veces me pasa de esa manera.
Y si a usted le pasa lo mismo, le doy este consejo que tomo para mí también, y es que ya no hagamos más de esa manera, sino que dediquemos tiempo de calidad para leer cada uno de los libros que están allí, porque en ellos hay una riqueza enorme y es para usted y para mí. Resulta que el libro del Filemón es precisamente uno de esos libros a los que yo quizás no le había puesto mucha atención. Hasta hace algún tiempo, mientras estaba en Escuela Rema, hay un módulo allí que se llama Cartas Paulinas, de la cual la epístola a Filemón hace parte. Y es que cuando nosotros nos adentramos en el estudio de este libro, nos damos cuenta del contenido tan profundo y un mensaje muy preciso y claro de reconciliación y perdón. Se mencionan aquí varios personajes porque Pablo siempre acostumbraba a saludar a aquellos que eran sus colaboradores a la iglesia donde iba a llegar la carta. Aunque esta carta no era para la iglesia en general, era para una persona en específico. Pero aún así, él saludó a algunos de sus colaboradores allí en ese lugar. De todos los personajes que se mencionan en esta epístola, hay dos que están directamente implicados en el mensaje central que aquí se describe. Y esos dos personajes son Filemón y Onésimo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Filemón y Onésimo? Vamos a ver qué dice Pablo acerca de Filemón. En el versículo 1, en la parte B, nos dice: al amado Filemón, colaborador nuestro. Esa expresión de amado nos deja ver que había una cercanía entre Pablo y Filemón. Pablo probablemente no conocía en persona la iglesia de Colosas, porque en su carta escribe, hay un versículo en el que él dice que ora por ellos y por todos los que no le conocen en persona. Pero Filemón sí le conocía, porque es probable que Filemón haya recibido el Evangelio de Cristo a través de Pablo mientras él se encontraba en Éfeso. Pero Filemón vivía en Colosas y allí estaba siendo líder en una iglesia. Incluso el versículo 3 dice que también saluda a la iglesia que está en tu casa. Es decir, que la casa de Filemón era el lugar de reunión de la iglesia. Entonces, vamos a leer lo que dicen los versículos 4, a ver, del 4 al 7, a ver qué más nos dice Pablo acerca de Filemón. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre de buen testimonio. Ya hacía algún tiempo que Pablo no estaba con él en persona, pero donde Pablo estaba prisionero en ese momento, porque la carta a Filemón fue escrita en la primera prisión de Pablo en Roma. Allá donde Pablo estaba prisionero en Roma, había llegado el buen testimonio de Filemón en la iglesia de Colosas. Y dice que era alguien entregado y que profesaba amor no solamente a Jesús, sino a todos los que hacían parte de la iglesia. Filemón era un hombre amoroso y que ayudaba, cuando dice confortaba, es decir, que sus hermanos eran fortalecidos en Filemón. Este era Filemón, un hombre que se había dedicado a servir a Dios. Aún su casa la había prestado para que fuera lugar de reunión de la iglesia. Su testimonio había llegado incluso a otros lugares, porque Pablo, en donde estaba, sabía lo que estaba haciendo Filemón en la iglesia de Colosas. Se cree también que Filemón era un hombre adinerado porque, como nos dice la carta, tenía esclavos. Uno de esos esclavos era Onésimo y es nuestro segundo personaje. ¿Quién era Onésimo? Onésimo había sido un esclavo de Filemón que había huido de él a Roma. En Roma se había encontrado con Pablo y a través de Pablo había recibido a Jesús y ahora era una persona diferente.
No, la iglesia no nos dice a ciencia cierta qué era lo que había sucedido entre ellos. Hay algunos estudiosos y comentaristas de la Biblia que han sacado varias teorías. Una es que Onésimo había robado algo a su amo Filemón y por eso había huido de él para evitar el castigo, ya que ellos estaban bajo la ley romana y la ley romana era muy severa con los esclavos. Dos, que Filemón, porque Pablo dice que en un tiempo le fue inútil, era un esclavo no muy hacendoso que digamos. Y como les dije ahorita, la ley romana era muy severa y cualquier cosa que un esclavo hacía mal, su amo estaba en todo el derecho de disponer de él, de castigarlo de la manera que quisiera, aún de disponer de su propia vida. Entonces, se dice que quería evitar castigos y por eso había huido de Filemón. Y lo otro que dicen es que simplemente quería ser un hombre libre. Ya no quería ser más esclavizado y por eso se había ido de la casa de su amo. No sabemos realmente qué fue lo que pasó. La iglesia no nos da detalles acerca de esto, porque lo realmente importante quizás no es lo que había sucedido entre ellos, sino lo que Dios haría a partir de este momento y la manera que Él utilizaría para traer reconciliación a la vida de estos hombres que ahora eran hermanos en la fe. Y aquí es donde entra un tercer personaje, que quizás no estaba implicado en lo que había sucedido, pero que Dios usaría para que el propósito de reconciliación en la vida de Filemón y Onésimo se llevara a cabo, y ese personaje es Pablo, quien a través de la inspiración del Espíritu Santo escribe una carta a Filemón, diciéndole o haciéndole una petición especial, pero no la haría de cualquier manera. No sería una petición cualquiera y sabía que no podía hacerla de cualquier manera. Y vamos a mirar en este momento cuáles son los aspectos, o vamos a mirar, analizar lo que Pablo escribió. Y vamos a ver la sabiduría y el amor de Dios reflejados en la carta que Pablo escribió a Filemón. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo tenía toda la autoridad para simplemente darle una orden a Filemón, que debía recibir a Onésimo y perdonarle, porque eso era lo que Dios demandaba. Pero Pablo no quería hacerlo de esa manera, porque sabía que si hacía uso quizás de su autoridad y no colocaba allí el amor de Dios en esa carta, tal vez Filemón obedecía, porque Pablo era un padre espiritual para él y estaba como autoridad para él aquí en la tierra. Pero quizás no lo había hecho de la mejor manera. Quizás no lo había hecho como una decisión del corazón o un acto de amor, que era lo que Pablo quería que Filemón hiciera. Tal vez si se lo daba como una orden autoritaria, podía cumplirla, pero no de la mejor manera. Y es que cuando a nosotros se nos da una orden, pero no nos la dicen de una manera adecuada, puede que nosotros en sumisión y obediencia lo hagamos, pero a veces no lo hacemos bien, no lo hacemos como lo haríamos si nos lo hubiesen pedido de otra forma. O siendo nosotros los que estemos en la posición de darle una orden a alguien más, ya sea en el trabajo, en casa, aquí en la iglesia o en cualquier lugar, si lo hacemos de una manera en que pretendamos colocar nuestra autoridad sobre aquel que está recibiendo la orden que estamos dando, puede que lo haga, pero no lo va a hacer de la mejor manera. Y Pablo sabía que eso podía suceder si hacía uso de su autoridad frente a Filemón,
pero él sabía que debía ser una decisión que brotara del corazón de Filemón de recibir a Onésimo de la manera que correspondía ahora en este momento. Y Pablo es muy sabio en colocarlo en la carta y le dice: yo puedo darte la orden, pero más bien te pido un favor, y es que recibas a mi hijo Onésimo. Lo recomienda como un hijo. Sigamos viendo otros aspectos acerca de este escrito de Filemón. Del capítulo 11 hasta el 14, dice: el cual en otro tiempo me fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo le hace ver a Filemón que Onésimo ya no es la misma persona que se fue. Onésimo ha tenido un cambio porque él, a donde fue, no sabemos si de pronto a propósito o coincidencialmente se encontró con Pablo. El hecho es que en ese lugar él recibió el evangelio de Cristo y eso inmediatamente trajo un cambio a la vida de Onésimo. Él se había ido y había cometido una falta antes de conocer de Jesús, pero después que él conoce de Jesús, su vida cambia. Y Pablo ya lo menciona como alguien útil, alguien que era uno de sus colaboradores en sus prisiones. No era ya el mismo esclavo que había estado en casa de Filemón, era una persona diferente, porque el evangelio de Jesucristo transforma las vidas, y eso era lo que había sucedido en el corazón de Onésimo. Era necesario que Filemón lo supiera, porque muchas veces cuando nosotros no tenemos claro que el Señor cambia, que el Señor transforma, seguimos viendo a las personas como lo que eran antes. Seguimos viendo a nuestros hermanos como lo que una vez hicieron. Y nuestra mirada debe cambiar a partir de que una persona recibe a Cristo, si hay verdadero arrepentimiento en su corazón, si lo ha hecho de verdad. Debe haber transformación en el corazón de esa persona y nosotros debemos verlo de esa manera. Ya no podemos seguirlo viendo como lo que antes era, como lo que una vez hizo, porque eso es pasado. Y la Biblia nos dice, vamos a buscarlo en 2 Corintios 5:17. Si alguien lo encuentra y desea leerlo, lo puede hacer. 2 Corintios 5:17. Amén. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todo lo viejo ya pasó, aquí es hecho nuevo. Y eso había sucedido en la vida de Onésimo, era una nueva criatura. Y Filemón debía saberlo, porque no sabemos si el corazón de Filemón estaba herido y si él lo veía de nuevo y su corazón no había sanado y él no veía al nuevo Onésimo, sino al del pasado. No sabemos qué hubiese sucedido. No podía seguir viendo al Onésimo del pasado, porque era una nueva persona que iba a llegar a su casa nuevamente. No era el mismo. Así somos cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Cristo, somos una nueva persona, y la Biblia nos lo dice en una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios. Somos nueva persona cuando estamos en Cristo. Amén. Entonces, Pablo no usa su autoridad, sino que apela al amor de Dios. Y segundo, le muestra la nueva persona que es Onésimo a Filemón. Tercero, le muestra a Onésimo ya no como un esclavo. Vamos a leer desde los versículos 15 al 17.
porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Onésimo se fue de la casa de Filemón como un esclavo. Pero ahora, al recibir a Jesús, tendría un nuevo vínculo con Onésimo y es el de la hermandad. Es el mismo vínculo que tenemos todos los que hacemos parte del pueblo de Dios. Ya no somos más entre nosotros, ya no nos tenemos que ver como el profesor, el empresario, el que hace el aseo. Nosotros, sin importar lo que hagamos, en nuestro trabajo o cualquier lugar, o lo que hagamos en la iglesia, el ministerio que tengamos, independientemente de eso, ahora somos llamados hermanos. Ese es el vínculo que nos une ahora, ese es el vínculo que tú y yo tenemos, y eso debe primar sobre cualquier diferencia que haya entre nosotros. Somos hermanos y como hermanos debemos tratarnos y como hermanos debemos profesarnos amor. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y luego los versículos del 20 al 21. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Amén. Hemos sido llamados a amarnos entre nosotros como hermanos. Y era fundamental que Filemón supiera que Onésimo ya no iba a ser solamente su esclavo, sino que ahora era su hermano y como tal debía recibirlo como un hermano en la fe, como un hermano que ahora somos cada uno de nosotros. Debemos vernos como iguales y el amor debe abundar en cada una de nuestras vidas en todo momento. El amor debe verse reflejado y debe primar en nosotros. A eso fuimos llamados. Dios nos amó a nosotros primero. Y ese amor que Él nos dio debe verse reflejado en nuestro trato hacia los demás. Ahora nosotros somos una familia en el Señor, no somos cualquier persona, somos una familia no solamente en esta congregación, sino con toda la iglesia de Cristo. Y era fundamental que Filemón supiera que Onésimo ahora era su hermano y Pablo se lo deja claro en su carta. Amén. Sigamos viendo qué más le dijo Pablo a Filemón. Vamos a leer desde el versículo 18 al 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Amén. Esto que Pablo hizo por Onésimo en ese momento es muy similar al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Le estaba diciendo a Filemón que colocara la deuda de Onésimo a su cuenta. Y nos deja ver la compasión de Pablo hacia un hermano que en un momento hizo algo, pero que ahora era una persona diferente y que eso que estaba allí debía ser saldado. Al principio veíamos, ¿verdad?, a Filemón y a Onésimo, ambos sirviendo a Dios en lugares diferentes. Un Onésimo transformado en Roma,
siendo ayuda para Pablo, y un Filemón que era un líder en la iglesia que estaba establecida en Colosas. Pero había algo entre ellos que debía ser sanado. Había algo entre ellos que no podía quedar de esa manera. Aunque ellos estaban entregando todo su servicio a Dios, debían sanar eso que en algún momento había sucedido en sus vidas. Pablo lo sabía, por eso envía a Filemón y le dice que cualquier cosa no se la cobre a él, que no se la cobre a Onésimo, que no se la cobre a él, sino que lo coloque en su cuenta personal. ¿Cuántas veces nosotros no nos compadecemos a veces de lo que está sucediendo en la vida de nuestros hermanos? A veces vemos algún aspecto en que nuestro hermano quizás no está bien dentro del cristianismo, puede ser un líder, pero hay algo, hay una cosita que nuestro hermano debe cambiar, y a veces lo sabemos, lo vemos, pero nos hacemos los oídos sordos o nos hacemos los que no vemos. Pablo no dejó pasar eso que estaba sucediendo allí, aunque ya ellos estaban sirviendo, aunque eran líderes ambos, él no lo dejó pasar porque él sabía que no podían continuar de esa manera. De igual forma, nosotros estamos llamados también a interceder o a orar por aquellos que, aunque quizás tengan un liderazgo frente al Señor y estén haciendo las cosas bien, si hay algo en ellos que nosotros lo sepamos, también debemos mirar qué podemos hacer para que esos hermanos no continúen de esa manera. Amén. Por último, algo que hizo Pablo en los versículos del 20 al 21 dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo le hace saber a Filemón que él sabía, él confiaba en que cuando él recibiera esta carta iba a hacer conforme a lo que él le estaba diciendo que hiciera. Y es que después de uno leer el contenido de esta carta y darse cuenta de la sabiduría que está allí plasmada, del amor de Dios reflejado en cada escrito, nosotros no nos tienen que contar el resto de la historia. Nosotros podemos deducir que al momento que Filemón recibe esta carta de manos de Onésimo, lo que iba a suceder era lo que Pablo esperaba, y es que ellos dos iban a ser reconciliados en el Señor, porque sabemos que ese era el efecto que iba a causar esta carta en la vida de Filemón, y que después seguirían sirviendo. No sabemos si en la iglesia de Colosas o en cualquier lugar en donde el Señor les pusiera, pero eso era lo que iba a suceder en sus vidas, porque esta carta fue inspirada por Dios y llevaba allí un mensaje poderoso de reconciliación para la vida de estos dos hombres que ahora eran hermanos en la fe, y que aunque eso había sucedido hace algún tiempo atrás y ya cada quien estaba llevando su vida en el Señor, no podía quedar de esa manera. Quizás nosotros en algún momento de nuestras vidas podemos ocupar el lugar de alguno de estos tres personajes. Onésimo, Dios nos guarde de pronto de cometer alguna falta en contra de nuestro hermano, pero es algo que puede suceder. Quizás sin pensarlo ofendamos la vida de nuestro hermano y cometamos alguna falta contra ellos. Si es así, no podemos dejarlo de esa manera, sino que al igual que Onésimo tuvo una transformación y que cambió aquello que alguna vez causó que él faltara a su amo, eso fue cambiado y ahora había una transformación en su vida. Él debió haber confesado a Pablo lo que había sucedido, porque Pablo quizás no estaba con ellos en el momento en el que huye de Filemón. Pero Pablo lo supo posiblemente por boca de Onésimo. Confesó
la falta que había tenido. Y eso hace parte del cambio y de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. En nosotros confesar es necesario, pero no confesar a cualquier persona, sino confesar a alguien que tenga la autoridad de corregirnos y ayudarnos a cambiar aquello que necesitamos cambiar. Si en algún momento estamos en el lugar de Filemón, debe estar el perdón reflejado en nuestras vidas. Y es que el perdón es quizás sencillo de hablarlo, pero lo realmente difícil es ponerlo en práctica. Cuando nuestro corazón está herido, cuando en nuestro corazón hay alguna dificultad o nos sentimos heridos por algo que alguien hizo, es difícil de perdonar, pero debemos recordar que nosotros fuimos perdonados y que nuestra deuda era mayor que lo que cualquier hermano pueda hacernos en este lugar, y que el vínculo de la hermandad debe primar, el vínculo de la hermandad y el amor que nos debemos profesar debe primar ante cualquier diferencia, ante cualquier dificultad. No podemos seguir de la misma manera, porque el no estar bien con nuestros hermanos nos hace no estar al 100% delante de Dios, porque hemos sido llamados a amarnos. Recuerden que el primer mandamiento nos dice que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y solamente lo podemos hacer cuando lo vemos como un hermano. Así que estamos llamados a perdonarnos, sin importar lo que haya sucedido. Nosotros hemos sido perdonados y eso debe ser lo que nosotros recordemos en cada momento. Y si estamos en el lugar de Pablo, sabiendo alguna diferencia entre algunos de nuestros hermanos, debemos hacer algo también. No podemos dejar que eso continúe de la misma manera, sino que si no podemos de pronto entrar a hablarle a nuestros hermanos, hay algo que sí podemos hacer, y es orar y llevarlos a la presencia de Dios para que en algún momento ellos puedan encontrar el medio para ser reconciliados y para que haya perdón en sus vidas. Lo único que no podemos hacer en esa circunstancia es juzgar y señalar, porque ese papel de juez no se nos ha sido dado, no nos corresponde a nosotros, y todos estamos en igualdad de condiciones. Dios no dejó a unos más arriba de otros. Todos somos iguales. El mayor entre nosotros es Jesucristo, y los demás somos todos hermanos en una misma condición. Entonces no podemos juzgar. Si llegamos a saber, porque a veces nos comentan, mira que está sucediendo esto entre tal hermano y tal hermano, y a veces nosotros, antes que llevarlos a la presencia de Dios, lo que hacemos es juzgar y señalarles por lo que está sucediendo, pero ese papel no es de nosotros. Nuestro deber es de orar y de hacer algo para que ellos puedan cambiar eso, guiados por la sabiduría de Dios, guiados por ese amor de Él, porque si no hay amor es imposible que nosotros podamos hacer algo. Solamente el amor de Dios es el que transforma las vidas, solamente el amor de Dios es el que puede hacer algo en cada uno de nosotros. Y de eso nos habla la epístola a Filemón, una carta que fue llevada por el mismo Onésimo y que iba a ser recibida por Filemón. Y después de esto podemos deducir que allí hubo reconciliación, que ellos se perdonaron y que el amor de Dios actuó en sus vidas, porque vemos el amor de Dios reflejado en lo que está allí, y es ese mismo amor que nosotros debemos reflejar en cada momento a nuestros hermanos.
Oremos para dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas cada día a través de ella, Señor, y ese es alimento a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas guardarla y atesorarla en nuestro corazón, para ponerla, Señor, por obra en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.